Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, aquí vamos a continuar hoy estudiando el libro de Gálatas, la carta de los Gálatas. Estamos en el capítulo 1 y hemos llegado al versículo 13, ¿verdad? Y allí pues tuvimos que hacer un paréntesis o una aclaración, una explanación sobre lo que era la palabra judaísmo, dado que ahí dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces ya habíamos hablado que no era el judaísmo, sino había muchos judaísmos en el siglo I, ¿verdad? Y esto es importante ya que hablamos sobre los fariseos, saduceos, esenios, beituseos, samaritanos, los celotes. Entonces es importante que vayamos ahora a revisar en contexto Hechos capítulo 15, versículo 5, porque ese grupo que está ahí mencionado es el que está produciendo los trastornos en las congregaciones de Galacia. ¿Ya? ¿Qué dice Hechos 15:5, perdón? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bien. Ahí es importante, ¿quién se acuerda cuál era la característica general o principal del grupo fariseo, del partido fariseo? Aquí pusimos unas características. No. La tradición oral. La tradición oral. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque resulta que para un fariseo del siglo I, la ley no era solo la que estaba escrita, sino que había otra contrapartida que no estaba escrita. ¿Ya? Entonces, para un fariseo como Pablo, era una realidad que había una ley escrita que se llamaba Mikra, la Mikra, que es lo que llamamos nosotros la Torá, el Pentateuco, Tanaj, pero en general se llama Mikra, la Torah escrita, y a otra que era la ley oral, que es Torah Shebe'al Peh, Torah Shebe'al Peh, Torah que es según la boca, dice literalmente ahí, Torah que es por boca. Fíjense ustedes, para un fariseo esto todo era un conjunto indisoluble. Y es allí donde viene la espada filosa del Evangelio y traza una línea divisoria, cortante, profunda. Y dice, un momento, ¿y quién mejor que Pablo, que era un fariseo adiestrado en los pies de Gamaliel? ¿Ya? Y dice, un momento, a ver, no es igual Torah Shebe'al Peh a la Mikra. Son dos cosas diferentes. Eso era un conflicto para un fariseo. Para un fariseo eso era algo impensable, porque para un fariseo era igual lo que se hacía por tradición a lo que la Torá ordenaba. Así que si tú violabas una tradición era como si violaras la Torá. ¿Se dan cuenta? Eso era la tensión que había que resolver. Ese era el problema jurídico a resolver. Explicarle a un fariseo y a todos los demás judíos que eran fariseos, porque miren que ahí dice que eran de los que habían creído, ¿ya? Dice, y algunos de los que habían creído de los fariseos decían, no, tienen que guardar toda la ley. ¿Pero qué es toda la ley? ¿Ya? Él, en mente como fariseo, tiene presente esto. Es decir, que además a un gentil, aparte de las demandas bíblicas que Dios disponía, al gentil tenía que sometérsele a la tradición oral. Fíjense ustedes. Entonces es ahí donde viene la respuesta que viene a continuación. Vamos a seguir leyendo, y en el versículo 6 de Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
Siga. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Piense usted un momentico ahí, es importante. Les dio el Ruach HaKodesh a los gentiles sin prerequisitos. Pedro fue testigo de eso. Dice, oye, es verdad, yo estaba allí cuando me llamaron para ir a la casa de Cornelio, y allá eso estaba lleno de gentiles y todo, y yo llegué y a esa gente le vino el Ruach HaKodesh sin tanto cuento, sin prerequisitos, sin que tienes que primero convertirte para que luego, de una vez convertido, ahí sí te va a venir el Ruach HaKodesh. Eso no pasó allá. Yo soy testigo de eso, dice Pedro, ¿ya? Que eso no pasó allá. Entonces, ¿por qué vamos a ponernos a colocarles tropiezo y prerequisitos y decirle que no son salvos si no hacen esto? Si es que ya es claro que recibir Ruach HaKodesh es sinónimo de salvación. Entonces, ¿cómo alguien le va a venir a decir a usted que ha recibido Ruach HaKodesh que no es salvo todavía porque le hace falta hacer algo? ¿Ya? Eso es inaudito. Ahora sí, siga leyendo. Que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo. Entonces, ¿a qué yugo se está refiriendo? ¿Será que Pedro está queriendo decir allí que es que la Torá era un yugo tan pesado que nadie podía llevar? No, la combinación de las dos. Se está refiriendo a la combinación, porque están discutiéndole a los fariseos. Entonces, para un fariseo era una doble ley, una doble carga, un doble contenido. Y a eso es que se refiere Pedro. Dice, ¿cómo le vamos a imponer a los gentiles algo que ni nosotros, y mira lo que dice, ni nuestros padres? Cuando habla de nuestros padres se está refiriendo a la tradición oral. La tradición de mis padres, ahí lo menciona Pablo ahora. ¿Ya? No se ve esa diferencia, ¿verdad? Claro. Hay que entender el contexto. ¿Qué implicaba ser fariseo Es correcto. para poder entender? Claro. Y ahora Pablo lo va a decir a continuación. Mira el versículo 14, en el versículo 14 del capítulo 1 de Gálatas. Mire que se menciona a los padres otra vez. Gálatas 1:14. Por eso hay que ir y venir. Ir y venir para entender. Gálatas 1:14, ¿qué dice? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ah, las tradiciones, está diciendo. ¿Te das cuenta? No está hablando de la Torá escrita, está hablando de las tradiciones de mis padres. Era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces ya estamos viendo que cuando Pedro dice un yugo que ni nosotros ni nuestros padres, se está refiriendo a la transmisión de la Torá oral. Torá Shebeal Pe, no se está refiriendo a la Mikra. ¿Ya? Porque resulta que aquí había un matrimonio tan impresionante, y era que tú no podías darte a leer el mandamiento y hacer lo que tú entendías, sino que tenías que hacerlo conforme a lo que decían los patriarcas, los maestros de la tradición de entonces.